En la búsqueda de herramientas para la plasmación de arquitectura sagrada, es necesario analizar brevemente la constitución del templo masónico especulativo. Pero para adentrarnos en su aporte es necesario ponernos en contexto. En los grandes cambios políticos, sociales y culturales que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIX, que trajeron grandes transformaciones en el ámbito artístico y arquitectónico y que fueron decisivos en el siglo XX. El triunfo del iluminismo y el positivismo trajo un proceso de secularización de los estados en mayor o menor medida de la mano de la supresión de los estados pontificios y el confinamiento del poder eclesiástico intramuros del Vaticano. Esta pérdida de fe trae como consecuencia que las clases pensantes busquen nuevas fuentes de misticismo. Y por estos carriles expresivos transcurrieron aquellos que adherían a movimientos como la masonería especulativa. Aunque la masonería moderna suele relacionarse con las tradiciones de las cofradías de construcciones del pasado, en realidad su relación es más mítica que directa. Desde las logias de constructores de Memphis dedicadas al dios Ptah, pasando por los míticos constructores del templo de Salomón, hasta las cofradías romanas de los Collegia Fabrorum, todos parecen tener un denominador común, y es el ser operativos, cosa que la masonería moderna no lo es. Solamente toma su parte filosófica, pero no son cofradías o hermandades de gremios artesanales constructores. No son masonería operativa, sino que son lo que se llama la masonería especulativa. La masonería moderna adquiere su forma actual el 24 de junio de 1717, cuando 4 logias inglesas se unifican en la Gran Logia de Londres. En Francia, por otra parte, surge la Gran Logia de Oriente de Francia. Lo que esta masonería moderna hereda de los masones operativos son sus símbolos. Por ejemplo, el delta luminoso, que es la imagen del gran arquitecto del universo, del creador. Heredan también 2 elementos simbólicos característicos de todo maestro mayor de obras, que son el compás y la escuadra, que unidos sugieren la estrella de David o Salomón de 6 puntas. El compás es símbolo de aquel que traza el destino, al igual que lo hace ese gran arquitecto cuando traza el rumbo del mundo. La escuadra es la virtud, es la rectitud, es la precisión en el cumplimiento del deber. Otros símbolos interesantes tomados de las cofradías de constructores medievales son el cincel, el martillo, la plomada. El templo masónico especulativo hereda los criterios de las cofradías medievales, sobre todo del período gótico, en el cual había una orientación precisa para los templos cristianos. Si consideramos la tipología de templo masónico especulativo, veremos que al altar se lo denomina oriente, y esto tiene una razón primigenia, y es que las catedrales góticas orientaban su altar hacia el este mayoritariamente. Algunas tenían sus orientaciones desviadas o al sureste o al noreste, pero en definitiva en ese rango se ubicaba el altar. Y es por eso que también la masonería especulativa denomina a su altar oriente, aunque por razones prácticas y al insertarse muchas veces en construcciones que ya están realizadas, el oriente no está al oriente, sino que esto es meramente simbólico. Quizás muchos de los masones contemporáneos no saben por qué ese altar, esa parte sagrada de su templo filosófico,
se llama Oriente, y esto se debe a el culto católico de la Edad Media. Ocurre que el primer servicio religioso que se brindaba en la catedral era al amanecer. Es ahí donde el fiel comulgaba con el Creador, puesto que el sol levantaba por oriente, y es a través de las vidrieras del templo, de los vitrales, de esa maravilla que fue el estilo gótico, donde Dios bajaba a su casa para entrar en contacto con el ser humano. Lamentablemente, en este caso, en la masonería no existen abundantes vitrales y generalmente el oriente no tiene ventanas. La tipología del templo masónico tiene como origen el mítico templo de Salomón, una leyenda judeocristiana que conforma un templo en el cual le anteponen dos columnas, la de Yaquín y Boaz, una con una esfera que representa al universo y la otra con una esfera que representa a nuestro mundo, el planeta Tierra. Flanquean el acceso y después, ingresando a un pórtico, tenemos a la derecha al guardatemplos, un cargo que registraba quienes podían ingresar o no al recinto sagrado. El pórtico de acceso al templo simboliza la entrada al santuario, la entrada al conocimiento. Afuera está el mundo profano y al entrar, entramos a la sabiduría. A la izquierda del acceso tenemos al primer vigilante. Seguidamente se despliega la nave única del templo, a cuyos costados hay dos pares de 6 columnas, en total 12, cuyos capiteles representan a cada uno de los 12 signos del zodíaco. La disposición de los asientos es perpendicular al altar. El centro está en el pavimento con un damero blanco y negro, símbolo de la dualidad por donde debe transitar el hermano masón. En la primera fila se ubican los maestros, esto quiere decir los masones de mayor grado, y en segunda fila, en un lado se ubican los compañeros masones y en el otro lado los aprendices, aquellos que recién han ingresado a la orden. Traspasando el damero del piso del pavimento, tenemos el ara, que es un altar donde se colocan las 3 luces de la masonería. En el rito inglés tenemos a la Biblia, al compás y a la escuadra. Y en el rito francés tenemos a la Constitución del país, la escuadra y el compás. El oriente o altar principal del templo se ubica un nivel por encima de la nave, y allí se ubican las máximas jerarquías de la cofradía. Ahí tenemos al maestro de ceremonias, a los distintos maestros de rango alto, al secretario, y presidiendo a toda la tenida tenemos al que se denomina el venerable maestro, aquel que es el conductor espiritual de la logia. Detrás de la cátedra del venerable maestro se ubican hacia un lado y otro al sol y la luna como símbolos de la dualidad de nuestro mundo. También en algunos templos se representa detrás de la cátedra del venerable maestro a una rama de acacia, que es el árbol sagrado de Osiris, del cual toman parte de su simbología a través del mito de Osiris. Encima tenemos el delta luminoso, un triángulo solar en cuyo interior se ubica el ojo de Horus o el ojo que todo lo ve, la seña del gran arquitecto del universo. Al igual que en las catedrales góticas, donde las bóvedas de crucería cumplían un papel fundamental en la significación de una nave celeste, el techo del templo masónico preferentemente es abovedado con frescos de un cielo luminoso y con constelaciones que para los masones son muy representativas. Quizás el alcance de los símbolos esté latente para quien pueda tomar la posta y darle un nuevo significado. Quizás ese sea uno de los legados de esta masonería
que se consolidó en el siglo XIX y que ha llegado hasta nuestros días. Quizás de lo que adolece el recinto sagrado para los masones especulativos es la proporción, la geometría, cuestión que era imprescindible para concebir un templo cristiano medieval gótico. El espíritu de verticalidad, de ascensión, de comunión mística no lo tiene. Y eso hay que decirlo. Sobra carga simbólica, pero le falta la profundidad de la geometría sagrada. La simbología es importante, pero le falta la música de las esferas pitagóricas. Le falta la belleza. Y eso es una condición que a nosotros, aquellos que aspiramos a plasmar formas sagradas en nuestro tiempo, nos tiene que importar, pues de la armonía, de la geometría, surge la belleza.